Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación. Yo soy Juan de Hagen, veterinario venido de la provincia de Buenos Aires hace más de 12 años. Eh, Siempre me gustó el norte y bueno, salió una posibilidad y me pude venir al norte a desarrollar unos campos. Así que bueno, les vengo a contar un poco la experiencia nuestra y somos convencidos con Francisco de que es algo que vinieron a ser como generalmente le llaman acá a los inversores, se puede hacer muy bien en los pequeños productores si hay una real ayuda que le brinde los medios para poder lograrlo. Como primera medida, estamos en una zona que no tenemos el agua, venimos padeciendo 3 años ya de sequía. Yo no les voy a contar lo que están padeciendo de baldear, de estar sufriendo con la seca y esa falta de agua. A nosotros nos pasó algo similar cuando nos vinimos. Yo estoy en un campo acá cerca, en Las Nenas, ahí lo veo a Ricardito. Cuando entramos en esta zona, veníamos de una zona donde el agua no es una limitante para la producción, con lo cual nos fuimos al vecino país, a Paraguay, a las colonias menonitas, a aprender de ellos. Parte en su mayoría son todos pequeños productores y fuimos a aprender de ellos cómo pudieron solucionar el gran problema y el flagelo que es el agua para los animales. A partir de ahí empezamos a hacer el tema de las represas, eh, muy importante para poder guardar el agua, ya que acá no llueve durante 4, 5, 6 meses del año y tenemos que guardar el agua para todo el año. Así que muy importante el tema de las represas. Eh, en algunos casos hubo problemas de suelo, hubo que plastificarlas para evitar la pérdida de agua. En esta represa que ven acá, tuvimos una lluvia muy grande, llenamos la represa y en 15 días nos desapareció el agua. Había quedado en arena, nos habíamos confiado que no y bueno, después fue que tuvimos que pasar a plastificarla porque si no, no había manera de reservar el agua. Sí, en este caso, lo que pueden ver atrás es una superficie de cosecha de agua en esta parte de acá, la cual llega a esa represa pulmón para después poder bombearla a la represa original que nos va a permitir pasar el resto del año con el agua disponible para las vacas. De ahí se aprovechó el movimiento de suelo para hacer un terraplén para poder guardar el agua en estos tanques australianos y así poder distribuir a los lotes por medio de cañería. Pero en otros campos hemos hecho directamente la represa y la hacienda baja a la represa a tomar el agua, como por ahí en algunos casos de ustedes lo han podido hacer alguna represita y la hacienda perfectamente baja, toma el agua y después vuelve a la pastura, ¿no? Este es un poco el trabajo para la cosecha del agua de lluvia. Lo que se trata de hacer es asemejar a una casa, armar un buen techo, un techo bien grande para que nos coseche el agua de la lluvia y luego la represa vendría a ser el aljibe donde vamos a guardar el agua para el resto del año. De esto tenemos todo el trabajo, digamos, requiere de limpiarlo, de limpiar el terreno, de que no queden los palos, que poder avanzar con una motoniveladora, con una Champion, o hasta en algunos casos lo hemos hecho solo con el tractor y algún riel que ayuda a empujar un poco la tierra y a nivelar ese suelo, y así también lo hemos logrado, digamos, no es que si no tengo esa maquinaria, no es que no lo puedo hacer, sí, se puede lograr, hay métodos para poder hacerlo, lo hemos hecho con rieles o con poste cortado con motosierra, y, y la idea es buscar la practicidad y que todos lo puedan hacer, ¿no? Esta ya más avanzada, la superficie de cosecha, lo que se trata de hacer es aprovechar el mismo desnivel del terreno, hacer la represa en el bajo y aprovechar esa pendiente que tenemos natural para que el agua corra más rápido. Pero lo que tenemos que lograr es tenerla limpia, lo más limpia posible, para que el agua corra y no
nos permita cosechar el agua. Esta ya está casi terminada y ahí se ven bien, digamos, los canales que van con una pendiente natural hacia el área de la represa. Eh, para mantenerlo limpio tampoco son cosas imposibles para un pequeño productor o para un grande productor. Sí requiere de tener programación, de estar atentos y nosotros en la mayoría de los casos se ha hecho un alambre y lo que hacemos antes de que venga el periodo de lluvias, le echamos, le tratamos de meter toda la hacienda posible, que coma bien, que lo pele bien y ya con eso nos garantiza tener el suelo limpio para poder colectar el agua, ¿no? Sí, acá podemos ver ese cómo se va ensuciando la superficie de cosecha, que es lo que tenemos que tratar de evitar y ahí lo podemos resolver con metiéndole las mismas vacas que tenemos en el campo 1 o 2 días ahí en la ensenada donde está la superficie de cosecha y lo podemos después mantener limpio. Seguimos. Esto ya recién estaba armándose la superficie de cosecha, se puede ver que está la tierra muy movida y eso una lluvia de 30 milímetros sin tenerla realmente preparada. eh, ya se ve el efecto de la lluvia y de los canales, como enseguida el agua empieza a correr y se empieza a juntar, con lo cual realmente es algo que funciona. Eh, Acá vemos, es la misma lluvia, 30 milímetros de lluvia llovieron ese día, y vemos del canal colector como con poquitos milímetros ya se empezó a cosechar abundante agua, con lo cual nos permite con estas lluvias de la final del invierno, que generalmente son lluvias que vienen medias tranquilonas, de pocos milímetros, uno a través de esto puede permitir empezar a juntar agua temprano, ¿no? Que lo importante que siempre es cuando más estamos más apretados con la seca, con los días de calor, que empieza a hacer calor y ya se nos empezó a agotar el agua. Lo bueno de estas manejos es poder cosechar agua con pocos milímetros y poder ir saliendo del apuro, ¿no? Digamos, es otra represa. Acá la podemos ver, es totalmente de tierra, no hace falta, digamos, plastificarla. En esta represa sí teníamos algo de filtración y, y lo que hicimos fue, al poner la hacienda a tomar directo de la represa, ese mismo pisoteo que va haciendo la hacienda ayuda mucho a evitar esa infiltración y la sella, la represa, ese pisoteo en el barro, logra que un muy buen efecto, con lo cual eh, en algunas charlas que yo he visto te dicen no, que la hacienda no entra a la aguada, que no es bueno, y yo para mí es todo lo contrario. Muchas represas con problemas de suelo las hemos solucionado haciendo tomar la hacienda directamente de la represa. Y esa es una herramienta que no tiene costo, usamos la misma vaca que tenemos, no tiene ningún costo y nos trae un gran beneficio, ¿no? Bueno, un poco como decíamos antes, en este caso tuvimos que plastificarla. Seguimos. Y después con un molino o con una bomba naftera, con una bomba solar, si uno necesita, la puede ir llevando a otras partes del campo, ¿no? Un poco de pasturas. eh, Tenemos la suerte de estar en una zona eh, con una riqueza de suelo tremenda, realmente, y tenemos una pastura que se adapta y se ha adaptado muy bien a estos suelos. El Gatton hoy lo vemos y lo vemos cómo se comportan las banquinas de la ruta. Realmente es una pastura que está totalmente adaptada al lugar y de alta producción, con lo cual esto nos permite tener una vaca por hectárea que esté gorda, que críe su ternero y pasar todo el año sin problema. Pero bueno, para esto hace falta ayuda sobre todo al pequeño productor, de un Estado que nos financie o si estuviésemos en un país un poco más ordenado, alguna línea de crédito. Pero bueno, en este caso, una ayuda que nos permita hacer
pasturas, con Francisco hablábamos mucho de que hacer 5 hectáreas, 10 hectáreas, que realmente un pequeño productor se esfuerza muchísimo para poder lograrlo. Si como Estado tenemos el financiamiento para poder lograr hacer 100 hectáreas, uno puede tener 100 vacas, con lo cual realmente va a tener un gran impacto, porque va a poder tener las 100 vacas gordas todo el año, criar buenos terneros y poder tener la facilidad de vender un ternero bien hecho, con buen peso, y la vaca que descartamos porque malpare, porque se ahorra, poder vender la gorda a la carnicería y poder tener otro ingreso más y no estar obligado a vender la flaca, ¿no? En esta zona, si hablamos solo de monte, tenemos que estar hablando de 25 hectáreas de monte para poder tener una vaca. Con lo cual, eh, el impacto que tiene una pastura es, es impresionante porque nos potencia realmente como productores para poder aumentar el potencial de ese campo. Ya no van a hacer falta extensiones sumamente grandes y nos va a permitir que sea un negocio que realmente, digamos, pueda vivir toda la familia de ese campo, ¿no? Acá vemos un silo pastoril, eh, hechos también en la zona ahí de Chiriguanos. Seguís. Pero bueno, lo más importante de todo es que no solo es hacer ese cambio de uso de suelo y poner el pasto, sino lo que tenemos que lograr, y es algo que estamos convencidos después de 12 años, es que lo que tenemos que buscar es tener un campo limpio. Ahí es realmente donde termina y ahí realmente es donde nosotros le vamos a poder sacar el jugo a toda esa pastura y a nuestro suelo, porque esto es a lo que tenemos que llegar, a poder tenerlo despalado, a poder pasar con un disco. Eso nos permite poder hacer un mantenimiento del renoval, nos va a permitir hacer reservas cuando llueve mucho y tenemos mucho pasto, poder agarrar, elegir una parte, hacer rollos, que esos rollos nos van a permitir después para el invierno cuando llegan las heladas tener pasto reservado para las vacas. ¿Y por qué no también agricultura? Escuchaba a Francisco hablando de por ahí la agricultura más al este, más zona de lomitas, cuando en mi venida hacia el norte yo estuve antes en Santiago del Estero y, y estuve en una zona muy, muy similar a lo que es hoy Laguna Yema, mismo milimetraje, mismo monte, y la agricultura también puede llegar, y la agricultura también nos puede hacer que en pocas hectáreas uno pueda hacer forraje para todo el invierno, y creo que también un poco es a lo que tenemos que tratar de ir llegando, y lo más importante de todo es nunca quedarse ya con haber hecho el cambio de uso de suelo y sembrar la pastura, que igual viene, sino a lo que tenemos que llegar es a mantener limpio el suelo, poder tenerlo, como se dice acá, chacra, ahí es donde realmente el pasto nos va a dar mayor producción, vamos a tener un mejor aprovechamiento por nuestros animales y aparte nos va a permitir poder hacer reservas para, para pasar el invierno y el mantenimiento de esa pastura limpia que cuando uno la logra tener limpia, eh, cualquier contratista va a venir o el mismo productor cuando pasan los años le va a permitir comprarse un tractorcito y con poquito mantenerlo sin problema, ¿no? Pero para eso lo que tenemos que llegar es a tener las pasturas limpias, sin palo y suelo de chacra, ¿no? Bueno, si quieren hacer alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta respecto de lo que les comentó Juan, el tema de la limpieza definitiva de los lotes lo hemos intentado y lo hemos probado durante 12 años. Hasta que no se terminan de sacar los palos, no logramos hacer un mantenimiento barato. ¿Por qué? Porque viene el renoval y el renoval entre los palos es muy costoso de controlar y mantenerlo. Entonces,
De ahí decimos que tiene que haber un crédito para terminar con esas 100 hectáreas limpias y con la aguada suficiente para esas 100 hectáreas. Es todo un acompañamiento técnico que hay que hacer para que el sistema quede funcionando para todos. Habrá casos y habrá campos que el agua es de perforación, porque justo da el caso que alguien tiene buen agua. Hay casos que no tiene buen agua y será con una represa. Y habrá casos que la represa no le queda el agua y habrá que plastificar. Pero todos los sistemas que armemos tienen que quedar funcionando justamente para lograr el objetivo de empezar a tener producción. No podemos dejar nada de esto por la mitad porque estaríamos siempre de la misma manera. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, consulta o duda al respecto, esto lo queremos hacer con 5.000 productores en toda la provincia. Son 500.000 hectáreas de pastura y sería un incremento de unas 500.000 madres en manos de las personas que más cuidan los terneros, que son los pequeños productores. ¿Por qué? Porque viven al lado de la vaca, porque viven en el campo y porque en superficies chicas siempre la cría es mucho más eficiente que en cualquier extensión grande, muy abierta. Si quieren hacer una pregunta, acá vamos a ir hablando sin timidez nomás. Me preguntan, ¿querés tocar el tema de la aguada? Dale, sí. Hola, ahí estamos. Ahí lo que un poco charlando con Francisco el otro día, ya cuando armábamos un poco la charla de cómo juntar el agua, de lo importante del agua y de cosechar, a través de su propuesta, que es hacer esos créditos para los pequeños productores, la idea fue armar ese cálculo y que ustedes también se lleven, digamos, cuánto me va a costar a mí realmente en terneros lograr esa gran represa para poder guardar el agua durante todo el año y para poder hacer las 100 hectáreas de pastura. Así que nosotros ya tenemos, digamos, como concepto básico el consumo de una vaca son unos 70 litros por día. Para esas 100 vacas que tendríamos en nuestras pasturas como proyecto para ese pequeño productor, van a ser unos 7.000 litros de agua por día. Para ese año van a ser 2,5 millones de litros. Con lo cual, eso es lo que nosotros vamos a necesitar juntar para poder pasar al año siguiente con tranquilidad. Para juntar estos 2,5 millones de litros, pensando en un año, no un año normal, que estamos hablando acá entre 600 y 700 milímetros, sino un año más de seca, de 550, 500 milímetros, nosotros con una hectárea y media de esa superficie cosecha, de esa limpieza con una pendiente, ya vamos a lograr juntar ese agua. Entonces, pensar que una hectárea es una cuadra, tampoco es una, una extensión muy grande, algo imposible de llegar, ¿no? Para eso vamos a necesitar una represa de 40 metros por 20 metros de ancho con 3,5 metros de profundidad. Eso hoy a precio de mercado nos estaría costando unos 27 terneros. Es decir, que vamos a hacer, si un crédito a 10 años, a pagar en kilos de ternero, serían 2,7 terneros por año, más o menos. No es una locura, no es algo inalcanzable y no es algo que el productor, ¿cómo no va a lograr 3 terneros por año o podrá destinar 3 terneros por año para pagar esa aguada? Pero sin duda hace falta alguien que ponga toda la plata junta para poder hacerlo, ¿no? Eso es lo más importante. Y los 3,5 metros de profundidad es más que un capricho, es algo que es necesario porque acá estamos en una zona de mucho calor y tenemos mucha evaporación, con lo cual represas de menor profundidad harían que se nos vaya la mayoría para,
para el aire, digamos. Viene el viento y uno la ve a la represa y todos los días que pasa y ve que baja, que baja, que baja y eso es la misma evaporación. Con lo cual, por eso tenemos que lograr, y es importante en todos estos proyectos, eh, que va a estar el Estado en conjunto con el pequeño productor, que, que la parte técnica se haga y no se haga por el simple hecho de hacer, sino que se hagan las cosas para que realmente funcionen y para que realmente el productor vea un provecho y le sirva, ¿no? Por eso es muy importante que se cumplan con estas cosas técnicas y, el llevar adelante todo ese proyecto y el seguimiento y el acompañamiento al productor, y las charlas y la ayuda y salir de las dudas, eso es fundamental para que sea un éxito, digamos, ¿no? Y para el caso de las pasturas, para estas 100 hectáreas de pastura, ya pensando en hectáreas de chacra, que decíamos que es importante, con lo cual nosotros ya ponemos dentro de toda esa inversión que el productor haga el desmonte, siembre la pastura, que el seguimiento siga y que la financiación siga también de la provincia para lograr hacer el despale y la limpieza, y ahí es donde empieza a jugar, vemos con Francisco, esta relación entre el campo y la ciudad. ¿Cómo vamos a limpiar esas 100 hectáreas de cada productor? Hay un montón de formas con el aprovechamiento de esa madera, hacer hornos de carbón, hacer postes, hacer barancines, hacer madera, con lo cual ahí es un gran beneficio para toda la comunidad porque eso generaría trabajo para los pueblos, para los aserraderos, para comunidades o gente del pueblo que se una, haga hornos de carbón. Vemos importante el aprovechamiento de de esa madera para poder potenciar toda la zona y que se enriquezca la zona con trabajo. Esas 100 hectáreas de pastura despaladas, limpias, para que se pueda hacer un rollo, para que de pronto se pueda dar en porcentaje para cosechar semilla. Digamos, hay infinidad de cosas que uno puede hacer cuando está limpio. Nos costaría unos 200 terneros, que nuevamente pagaríamos a 10 años esa devolución. Serían unos 20 terneros por año, con lo cual el total de la pastura más el agua, para esas 100 hectáreas de pastura con el agua asegurada, alrededor de 23 terneros, lo cual, pensando en una buena cría que muchos de ustedes lo logran y es muy alcanzable, uno podría estar llegando a tener en esos 100 hectáreas de pastura unos 80 terneros y solo dispondríamos de 23 para hacer la devolución. Y en esa devolución es importante el compromiso de cada productor porque va a permitir que esa devolución de todos los productores haga que otros productores puedan acceder a más crédito y seguramente arranquen con 100 hectáreas que, con este gran empujón que se puede dar y, y seguramente la mayoría de ustedes van a poder seguir con las otras 100 hectáreas con su misma producción, ya que va a haber un gran beneficio por el aumento, digamos, de esa producción de ternero, ¿no? Muchas gracias. Cualquier consulta.